de Asunción, un máster en Tecnología y Administración de la Construcción por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, doctor en Ingeniería Civil en Estructuras por la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil. Es miembro de diversas asociaciones como el ASI, también RILE, Reunión Internacional de Laboratorios de Expertos, asimismo también por el ICRI, Instituto Brasileño de Concreto, APE, Asociación Paraguaya de Estructuras, SPG, Sociedad Paraguaya de Geotecnia, participación en proyectos destacados, auditoría técnica de obras de 440 escuelas del Ministerio de Educación y Ciencias, evaluación estructural de puentes en rutas nacionales 1, 2 y 7, rehabilitación y refuerzo de puentes de hormigón armado, ruta nacional número 5, reparación estructural del Recado Municipal Paraguay número 4 y del Congreso Nacional. Invito nuevamente al ingeniero Esteban Penayo, por favor, para acompañar al ingeniero Sergio Gavilán para la siguiente ponencia. Les pedimos por favor a los estudiantes, funcionarios, para permanecer para esta última ponencia de la mañana. Tendremos la ponencia del ingeniero Sergio Gavilán. Invito nuevamente, por favor, a los estudiantes, pueden incluso acercarse más a las primeras sillas, y también a los funcionarios de esta casa de estudios. Señoras y señores, a continuación entonces con nosotros, PhD, ingeniero Sergio Gavilán. Gracias, buenos días a todos. Muy contento de estar acá. Acá con Freddy ya habíamos conversado con anterioridad. Yo tengo la suerte y voy a comentarle una pequeña anécdota que Freddy ya sabe. Cuando nos tocó hacer una evaluación importante de 470 escuelas dentro de Paraguay, que teníamos que hacer en un tiempo récord, la empresa se tuvo que contratar más o menos 20 profesionales del área de la construcción. Entre eso, también profesionales de la Universidad de acá, Nacional de Caguazú. Al terminar el proyecto, yo le pido a los ingenieros que estaban a cargo de eso que me seleccionen 4 profesionales para que continúen en la empresa trabajando. De esos 4 profesionales, 2 fueron de la Universidad Nacional de Caguazú y que hasta hoy día siguen trabajando con nosotros, que son Junior Barreto y Fabio Vargas. Y este año también incorporamos a otra ingeniera más. Entonces, yo estoy muy seguro que el trabajo que están haciendo acá en la universidad realmente es un trabajo efectivo por el tema de los profesionales que están entregando al mercado. Y eso me parece oportuno destacar, y a Freddy ya se lo había dicho antes. Entonces, ya que estoy acá en este auditorio, me parecía muy oportuno comenzar con eso. Bueno, cuando en función al público que está destinada a esta presentación, hablamos con Freddy qué podría ser algo que le sea útil a la gente que participa en esta presentación, en este evento, perdón. Entonces hablamos de crear unas bases técnicas para la inspección preliminar de estructuras. Entonces, ¿qué pasa normalmente? Nosotros tenemos en la construcción de repente situaciones como estas que recién alguien estaba mencionando también, ¿verdad? Donde se visualizan distintos daños. Entonces, es una cuestión recurrente que ante una situación siempre son convocados los ingenieros para emitir una opinión sobre el daño que se está viendo, ¿verdad?
Entonces, para emitir esa opinión, en general, emitir una opinión parece ser muy fácil, ¿verdad? O sea, la gente habla, a partir de lo que ve, ella habla, hace un coloquio, se genera algún tipo de desconfianza de alguien, ¿será que lo que está diciendo es así o no es así? Y alguien de repente sale y dice, sí, sí, es así, así como yo digo es, ¿verdad? Entonces, de repente hay como, se desprecia todo el conocimiento que está en los libros, en la formación, en la investigación y en algunos cálculos que a veces pueden ser relativamente simples. Y entonces creemos que tenemos que saber todo. Y yo pongo siempre esto, no sabemos todo y no tenemos la respuesta instantánea. Porque muchas veces pasa que yo pienso que en la sociedad en general los ingenieros, no quiero decir que estamos sobrevalorados, pero pasa más o menos ahí cerca. Entonces como que cuando pasa algo o ante una situación, como que tenemos la obligación de al instante decir qué es. Y a veces nos equivocamos. Y eso es lo que yo quiero evitar que pase con ustedes, por lo menos los que están asistiendo acá. Entonces, haciendo unos reportes, vemos grietas en el piso de un shopping, preocupa a un sector, a un lector. O un pabellón de aulas que se seca, clausura por riesgo de derrumbe. O, se acordarán, en el año 2016 piden clausura total del Defensores del Chaco por peligro de derrumbe. Y ese era, justo se tenía que jugar un clásico también y se cierra resolución de la Junta Municipal de Asunción. Pero realmente no había ningún peligro. No había ningún peligro. Nosotros estábamos trabajando ya de ahí, o sea, trabajamos en el Defensor desde el año 2009 y habíamos hecho una inspección en diciembre de 2015 y no había ningún peligro de derrumbe. Lo que sí había era un informe que decía que se requería trabajo de mantenimiento, pero no había ningún riesgo de derrumbe. Pero sin embargo, con esa información de que alguien salió a decir por escrito de que había un riesgo de derrumbe a partir de unos daños que vio, se armó todo un desastre, ¿verdad? También, si miramos noticias internacionales, por ejemplo, en Miami pasó esto, que se cae así un pedazo de un techo. Entonces, ¿qué pasa así? Justo le preguntaban a ustedes, ¿qué tal está este techo? Y ustedes saben, súper bien está, ningún problema, y después se cae. O en Argentina, que se cayó en unos balcones en una ciudad. Entonces uno se va, hace una inspección preliminar y saca una conclusión diciendo, no, esto no tiene problema, esto está seguro, y después pasa algo. Entonces, en Asunción pasó esto, ¿verdad? Revestimiento del cemento de un edificio se cayó por un auto, por suerte no se cayó sobre una persona, no le produjo ningún daño. Porque los desprendimientos en edificios pueden pasar como estas fotos que están en las imágenes. Se pueden caer una superficie grande de revestimiento y venir abajo. Hoy en día muchos arquitectos, propietarios, optan por hacer todo el revestido en material cerámico de la superficie expuesta para evitar mantenimiento. Pero si eso no está hecho en forma adecuada, si después se puede desprender y venir abajo. Entonces, por ejemplo, puede haber un profesional que para ese tema de la inspección, de esa inspección preliminar del estado de la fachada, utilice un binocular, con la inspección, con lo que ve en su binocular, hace su informe y con eso saca una conclusión que se tiene que hacer reparar unas áreas que están desprendidas. Y ese profesional cobra 100. Hay otro profesional que hace lo mismo, pero agarra y le pone, para hacer su diagnóstico, le pone a un silletero que se vaya golpeando el revestido para ver si eso que él está viendo
que le parece que no está tan bien, ¿está firme o no está firme? Hace su informe y con eso determina áreas desprendidas y áreas con desprendimiento inminente. Y ese profesional cobra 2.50, por decir un número. Y hay otro profesional que hace lo mismo, pero suma un dron a su inspección. Y aparte del dron, también suma algún ensayo de arrancamiento para ver la adherencia que tiene el revestido a la estructura. Y entonces también le suma termografía en la superficie para ver dónde ya hay, dónde existe ya un desprendimiento inminente. Hace su procesamiento y cuando él hace su procesamiento, él trabaja con una matriz de riesgo que le permite evaluar con mucha mayor profundidad el estado que presenta esa fachada. Entonces, ese profesional llega a la conclusión que la fachada se tiene que reconstruir, que no es una reparación parcial, que o sea, una reparación parcial no sirve, tiene que reconstruirse. Entonces, pero ese profesional cobró 400. Entonces tenemos 3 profesionales con 3 precios distintos, pero con 3 calidades de productos entregadas distintas. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? ¿Cuál es la opción correcta? ¿Será que la más barata es siempre la opción más correcta? Por eso es que se necesitan normas. Se necesitan normas para definir qué es lo que se tiene que inspeccionar y se tiene que indicar cuál es la calidad del servicio que se tiene que hacer. Igualmente, tiene que definir cuál es el alcance mínimo que tiene que entregar. Por eso, siempre que ustedes realicen alguna inspección o van a opinar de algo, tienen que basarse en normativas que les ayuden a tener criterios objetivos para llevar adelante su trabajo y tener un respaldo de lo que están haciendo. Esta inspección preliminar, ¿cuándo se realiza? Y puede ser un producto de una exigencia que obliga a hacer inspecciones periódicas, o puede ser porque aparecieron algunas patologías, o puede ser parte de una evaluación estructural. O sea, la inspección preliminar es parte de una evaluación estructural ya que se está haciendo. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que tenemos que tener para la inspección? Primero es la recolección de la información. Eso es conseguir planos de la arquitectura y de la estructura, idealmente, que no siempre se consigue esos planos de la arquitectura o la estructura. Entonces, también puede ser útil cuando se ponga a conversar con constructores, con los que trabajaban en la construcción del predio, que te pueden aportar información sobre el proceso constructivo, el tipo de material, si fue de hormigón hecho, comprado de concretera o fue elaborado en obra, si se tiene registro fotográfico de la construcción o del proceso. No siempre se tiene toda, ninguna, a veces no se tiene nada de esto. Entonces, lo que nosotros necesitamos es lo primero, cuando hablamos de estructurado de hormigón armado, es elaborar un encofrado. Pero si yo les muestro esta imagen, ¿dónde están los pilares? No se ven dónde están los pilares. O sea, que tengo que picar todo el reboque para encontrarlo. ¿Dónde están los pilares? No, puedo usar un pacómetro. Con ese pacómetro identificar en dónde están los pilares. Entonces, porque no siempre voy a tener la estructura así a la vista con los pilares a la vista. Entonces, yo necesito elaborar ese encofrado. Y tengo que retirar todo el cielo raso. ¿Cómo yo voy a hacer si alguien me pregunta, este techo está en condiciones en este salón que estamos, el techo está en condiciones? ¿Cómo yo puedo decir que el techo está o no en condiciones si yo no tengo acceso al techo? Y acá tiene todo un revestido cielo raso.
Entonces, necesariamente se tienen que retirar los recubrimientos para poder acceder a la estructura que está siendo evaluada. Entonces, yo tengo que retirar y ver, y ahí veo que, por ejemplo, es una losa o material cerámico utilizado. O que tengo que retirar el cielo raso, armando todas esas ventanas de inspección. ¿Para qué? Para poder ver la forma que tiene mi encofrado detrás de mi estructura. Entonces ahí yo puedo, aparte de ver la forma que tiene mi estructura, yo ya voy a poder también estar viendo los daños que presentan. Acá se ve que hay una mancha blanca de una filtración, probablemente de la tapa de cargamento, que ya es una fluorescencia, ¿verdad? Atravesó el agua, y eso lo pude ver porque se tuvo que retirar el cielo raso. O también cuando hago ese mi relevamiento, yo tengo que ver las particularidades que tiene la estructura. Fíjense ahí esos dos pilares que están naciendo de la viga. Puede ser que haya sido diseñado así originalmente, perfecto. O sea, no es que está mal, pero es una particularidad que tiene que ser analizada. ¿Por qué es una particularidad que tiene que ser analizada? Porque ese pilar que están haciendo de la viga es una carga puntual en la viga que me va a generar un esfuerzo cortante importante. Entonces es probable que si hay alguna deficiencia en el acero, en la resistencia del hormigón, que yo encuentre una fisura de cortante, que es una de las fisuras más peligrosas. Estamos mostrando de cerca. O tener situaciones como esta. O sea, yo tengo una viga que está más grande, que está apoyada en una viga más chica. O situaciones como esta. Yo acá, fíjense, mi viga apoya menos de la mitad de la viga, está apoyando en el pilar. Entonces, como yo cuando hago mi encofrado, esta situación la tengo que representar adecuadamente. Porque eso no está trabajando, evidentemente que cuando esto se calculó, si es que se calculó, no se calculó para que la viga trabaje así apoyando un 20%, un 30% en el pilar. Se calculó, considerando que la viga apoyaba totalmente en el pilar. O miren, yo voy a hacer la verificación, lo estoy haciendo la inspección, y miren lo que es este pilar. Miren cómo es la falta de verticalidad que tiene ese pilar. Entonces, estas son cuestiones que en una inspección preliminar uno ya se puede dar cuenta y ya denota la calidad de la ejecución de la estructura. Porque uno ya sabe a simple vista que si uno busca la verticalidad de ese pilar, el desvío respecto a la vertical de ese pilar va a estar fuera de norma con toda certeza. O sea, uno ya sabe eso en una inspección preliminar mirando detalladamente la estructura. O miro acá este pilar y veo que los pilares acá en los niveles superiores son más anchos que en el nivel inferior. O sea que el pilar se hizo ahí más grande. ¿Será que eso estaba así en el proyecto o se hizo mal? Miren acá otra imagen similar. Con todo eso, ¿qué es lo que buscamos? Es tener el encofrado real. Nosotros necesitamos conocer el encofrado real de lo que estamos mirando, que estamos inspeccionando para emitir un informe preliminar. Estamos hablando de hacer un informe preliminar, que es lo inicial. Entonces, cuando hacemos esa inspección, puede ser que encontremos fisuras, como está mostrando acá en esta imagen. Pero solamente tener la fisura de por sí, la fisura no dice nada. O sea, tenemos que conocer cuál es el espesor de la fisura, cuál es la longitud, cuál es la geometría que presenta la fisura. Ahí yo tengo una viga, ahí está, fíjense todas las fisuras que está presentando. O una losa, fíjense cómo ahí también
hay una fisura que está atravesando esa losa. Entonces, el espesor de esa fisura, si es 0,3, 0,8, 2, 3 milímetros, ¿cómo afecta? O sea, uno no puede en forma general, si esta fisura en la losa, si fuese una losa armada en una dirección, tendría una implicancia, pero si es una losa de 6x6 y atraviesa en forma diagonal, tiene otra implicancia. Y eso es lo que cuando uno hace el encofrado real y presenta ahí los daños, es lo que puede emitir una opinión técnica fundamentada. Acá en este caso, por ejemplo, esta es una viga que cuando se nota, al lijar ligeramente se nota la forma bastante inclinada, y cuando uno lija más ya se nota el tamaño que tienen esas fisuras, que son, en este caso son fisuras de cortante. Entonces, ¿por qué decimos que necesitamos presentar eso en un plano? Porque cuando presentamos en un plano, por ejemplo en este caso, yo analizo ese sector y yo tengo en este sector todos los puntos rojos ahí está mostrando, los puntos rojos son las fisuras verticales y lo que tienen unas rayas acá que le están uniendo, estas son fisuras que están atravesando la viga y que son inclinadas. Y también tenemos fisuras que están acá en la losa. Entonces, ¿qué esto me permite ver cuando yo tengo estos daños en un encofrado dibujado así? Que si yo tengo, en este caso, que son losas armadas en una dirección y tengo la fisura bien ahí en el centro, yo sé que es una fisura porque se superó la capacidad resistente a flexión. Lo mismo en el tema de vigas, ¿verdad? Es una cuestión así de clase, ¿verdad? De lo que son las fisuras a flexión. Sabemos cómo se producen, ¿verdad? Que tienen esa característica que se van cerrando hacia la línea neutra. Y tienen la tendencia estructural. No se va a caer una estructura porque tenga fisura, una vía porque tenga fisura de flexión. No se va a caer, se va a fisurar muchísimo, pero no va a fallar la estructura por una fisura de flexión. Pero es distinto cuando yo hago mi mapeamiento de daños, levanto todos los daños que tiene mi viga. Ahí, por ejemplo, tengo un caso de una vía de ateo donde están naciendo pilares, y fíjense que justamente ahí donde están naciendo están produciéndose fisuras inclinadas. Que yo la miro ahí y entonces ahí veo que hay una fisura. Acá en el mismo caso, en otro punto, tiene esta fisura y yo veo, y entonces ahí estoy determinando que en este sector se están produciendo esas fisuras. Pero para eso, como les dije recién, tienen que saber mirar. O sea, yo tengo que saber mirar que si hay una carga puntual ahí hay una probabilidad que se me produzca una fisura de cortante. Pero por eso tengo que ir a entrar y buscar y procurar encontrar si encuentro o no hay eso. Entonces, de esta fisura de cortante que ya conocen todos, ¿verdad? Por la forma que se presentan cerca de los apoyos, ¿verdad? Estas sí son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque esta fisura pudiese, o sea, como corta el hormigón en dos, o sea, separa la sección de hormigón, toda la capacidad resistente queda destinada en el acero. Todo en el acero. Y si se me rompe, y ahí ya me pueden entrar agentes agresivos, se me puede corroer la armadura y ese chivo se me puede soltar, y ahí sí la estructura puede colapsar porque la vía se puede romper y colapsar. ¿Se entiende? Entonces, esta fisura sí, en todos los libros que ustedes lean, las catalogan como las fisuras más peligrosas en vías de hormigón armado, las fisuras por esfuerzo cortante. Dentro de esa inspección detallada, me puede tocar ir a ver una estructura antigua como esa,
donde yo acá estoy viendo que toda esta cara salió todo el recubrimiento con parte ya del acero. Entonces, ¿qué es lo que me queda? O sea, el acero ahí en esa cara ya no existe. Y por lo que se ve en los otros pilares, también ya se ve que no existe. Entonces, son situaciones que uno las tiene cuando hace la inspección preliminar, tener esa información para evaluar qué juicio uno va a emitir sobre esto. Porque tampoco uno puede agarrar alarmando ante todo y decir en todos los casos hay que desalojar el edificio, hay que apuntalar, o sea, tiene que tener un criterio, uno tiene que tener un criterio técnico. O tengo acá una pantalla donde vemos que en el momento del hormigonado gran parte de ella ya no se hormigonó, entonces no está trabajando en forma continua esa pantalla. O veo un pilar que tiene ese nivel de corrosión. Entonces, ¿cómo evalúo eso? O sea, tengo que tener criterios para poder determinar y levantar esta situación. Esa inspección preliminar, todo se hace en forma visual. O sea, yo acá no estoy usando ningún equipo. Es solo lo que estoy viendo con mis ojos, pero con un criterio detallado. Entonces, yo sé que si este pilar, por ejemplo, está acá a nivel de suelo natural, es altamente probable que esa armadura que está corroída, por lo menos 30 centímetros debajo del suelo, va a estar más corroída. Capaz que se soltó inclusive el acero ya por debajo. Entonces, esto para mí me tiene que llamar la atención en el momento de mi inspección preliminar para levantar esta situación. O esto en una obra donde encontramos, por ejemplo, que esta era la unión del pilar, alguien tuvo la malísima idea de agarrar y hacer todo con el encofrado de los pilares con una pared de ladrillo hueco y hormigonó, y fue un verdadero desastre después de cómo quedó, porque se encontraron estas situaciones del pilar en la unión con la losa. O sea, directamente no había hormigón. En esta obra sí que parece todo muy normal si uno miraba la unión, porque ese es un problema que suele haber, la unión entre la vía y el pilar. Fíjense ahí cómo pasaba totalmente, no se había hormigonado. Entonces sobre esto a uno le toca ir a opinar. O sea, si le dice a alguien, si yo quiero comprar esta estructura, le puedo dar una mirada. Entonces esa mirada tiene que ser con un criterio técnico para poder identificar estas cuestiones. Por suerte, como les digo, siempre hay normas que te indican los caminos a seguir y los criterios a adoptar. Yo acá traje solamente una para mostrar, que es el Arrilet, donde en función al tipo de daño, por ejemplo, al espesor de la fisura, te permite, por ejemplo, clasificar el grado de daño. Si estamos en un daño severo, estamos en un daño muy severo, moderado. Entonces, acá, por ejemplo, estamos hablando que tenía fisuras entre 0,3 y 1 milímetro, ya casi clasifica como daño moderado. Porque ustedes se van a encontrar en la práctica, cuando ustedes digan algo, que va a venir otro colega y le va a decir, no, pero eso no es nada, eso ya hace 20 veces y no pasa nada. Y está bien, puede ser que sea cierto. Pero cuando uno tiene que redactar un informe, tiene que escribir, tiene que tener un criterio de dónde agarrarse. Entonces, si yo tengo fisura en mi estructura entre 0,3 y 1 milímetro, yo tengo autoridad para decir la estructura tiene daños que se clasifican como moderados. ¿Por qué? Porque yo tengo de dónde saqué de la RILEM, que es la Reunión Internacional de Laboratorio de Ensayo de Materiales, que fueron los que establecieron que el hormigón se ensaya 28 días, entre otras cosas. Entonces sacó una tabla que clasifica. Entonces uno tiene el de dónde agarrarse para definir. O si tengo fisuras que están entre 1 y 3 milímetros, pero ya con desprendimientos, ya puedo calificarlo como severo. Entonces tengo un argumento de dónde
poder clasificar. Y la pregunta que también surge es, en el tema de las inspecciones, por ejemplo, la inspección preliminar o de las inspecciones en general, por ejemplo, en Argentina tienen una ley, ¿verdad?, que dice en función a la antigüedad del edificio, la periodicidad de la inspección. O sea, acá vemos que edificios desde 15 a 25 años, cada 15 años se tiene que hacer la inspección. Esta es una legislación. O sea, nosotros no tenemos todavía acá en Paraguay una ley de inspección. Y yo no sé, ¿sabes?, digo que lastimosamente nosotros solamente aprendemos con sangre. O sea, tuvo que pasar una tragedia como Guabolaño para que se revolucione todo el tema de prevención de incendios. Se cayó un edificio en Encarnación, murieron 2 personas y no se hizo nada. No se hizo nada en relación al tema de inspección de estructuras. No sé, acá, en Asunción, estamos con muchísimas obras en ejecución, con proyectos que vienen de afuera, con profesionales que hacen todo. Hay planos que vienen inclusive en portugués, muchísimos planos que llegan en portugués y se ejecutan en la obra. Solo necesitamos hacer algo. Es decir, lastimosamente aprendemos con sangre. La otra vez alguien me preguntó, ¿por qué será que no se hizo nada después de la Encarnación? Porque no fue en Asunción y porque no murió nadie de los que tienen algún cargo importante o alguna persona reconocida. Pues le aseguro que si pasa eso en Carmelita, en Villamorra, se cae un edificio y muere alguien de alguna familia renombrada, con seguridad se va a mover toda la operativa y se va a sacar una ley. Porque cada vez que pasa algo, se hacen unos intentos y después queda en la nada. Y en el caso contrario, por ejemplo, de gente que sí hace algo, esto fue la semana pasada, en Brasil se aprobó. La semana pasada en Brasil se aprobó después de, ahí como dice ahí, 12 años estuvo en el Parlamento su ley que le obliga a hacer la inspección. Pero sacaron. Brasil tiene muchísimos casos, porque obviamente construye muchísimo más que nosotros, es muchísimo más grande, ¿verdad? Pero sacaron una ley que obliga a hacer la inspección. Porque eso es una cuestión necesaria para la sociedad. O sea, tenemos que tener ese resguardo de la sociedad. Y no es una cuestión que queremos trabajo y queremos generar trabajo para los ingenieros o los arquitectos. No. Es una cuestión de la necesidad de la sociedad. O sea, uno tiene que poder estar, de alguna manera el Estado te tiene que poder garantizar que vos estás dentro de espacios que fueron inspeccionados, por lo menos de alguna manera. Confea es una asociación que le nuclea a ingenieros, a agrónomos, ¿verdad?, que es federal de todo el país. Y es la que llevó adelante esto que sale, ¿verdad? Que la primera inspección ocurre 10 años después de que ya se habite un edificio. Y se repiten cada década. Ya es un avance. Y dice, pudieron los municipios establecer plazos menores, conforme a la edad o el estado de la edificación. Pero eso es un avance que ya ahora, de la semana pasada, se tiene en Brasil. Y para ir terminando, y que les quede este material, yo después le dejo a Freddy para que pueda compartir también algunas cuestiones de lo que es ya propiamente la ejecución del informe de inspección preliminar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que busca el informe? Presentar una situación con respecto a la seguridad que presenta una construcción a partir de la observación criteriosa y analítica. Recomendar acciones a implementar. Advertir la urgencia de actuación. Porque acuérdense que si ustedes se van a ver algo
y ustedes dicen que eso no tiene problema y después tiene problema, por ahí una desgracia, pasa alguna desgracia, ustedes van a ser responsables porque ustedes ya se fueron. A ver, y ustedes ya opinaron. Entonces, uno tiene que ser responsable y advertir la urgencia de actuación. Las características que tiene que tener el informe: explicar con claridad en la forma en que se soporta la estructura. Si la estructura no tiene pilares y es una estructura de 2 niveles que apoya todo en mampostería, y bueno, tiene que estar bien claro eso en su informe. También la claridad, la trascendencia de los daños en la seguridad de la construcción. Hay que establecer cómo posiblemente pudiese evolucionar ese daño, si se requiere hacer algunos estudios para continuar a decir, o sea, yo puedo ver un síntoma de asentamiento, pero yo no puedo saber la causa del asentamiento. No sé si la fundación es inadecuada o fue mal ejecutada, no sé. Entonces, yo puedo recomendar que se necesita hacer estudios posteriores. Y también estimar la influencia de la patología en la capacidad resistente estructural. Yo no voy a ver una estructura de un techo, que yo veo que está una estructura metálica que tiene una serie de deficiencias en soldadura, pero la estructura está en pie. Bueno, entonces yo tengo que estar obligado a decir, mira, esto tiene una influencia y bajo determinadas condiciones esto pudiese no comportarse adecuadamente. Tiene que tener, en el caso de que se requieran de cálculo, tienen que ser muy sencillos. Y tienen que estar al lado para que se comprenda cuáles son los síntomas. Y acá unas cuestiones muy importantes que yo aprendí a lo largo de los años. No se puede ser tan taxativo y decir, se debe sin duda. O sea, podría deberse, dejar un poco la puerta abierta. La causa es, en vez de usar eso, pudiera ser una de las probables causas, podría ser. Porque realmente acá estamos haciendo una inspección preliminar. O sea, si tiene una fisura, vamos a decir que tiene una estructura, que tiene vamos a decir una losa que presenta una deformación y una fisuración, yo no sé realmente qué es lo que pasó. No sé si la estructura se sobrecargó respecto a lo que era el proyecto original. No sé si la estructura es encofrada antes que el hormigón tenga resistencia y la estructura ya tuvo una deformación inicial. Entonces, hay que tener cuidado en no ser tan categórico. En vez de decir, muestra una falta de mantenimiento, porque uno no tiene la certeza de cómo fue hecho o no el mantenimiento. Uno puede decir, podría indicar que el mantenimiento no fue realizado en forma satisfactoria, pero vos no estás afirmando que no se hizo mantenimiento, aunque a todas luces parezca que no se hizo. Entonces son pequeños cuidados del lenguaje que son importantes tener en cuenta. El informe siempre está basado en síntomas, es rápido en el tiempo, o sea, es impensable un informe preliminar y que tarde 2 meses para hacer un informe preliminar. No, el informe preliminar, la idea es que sea una cuestión rápida. Breve, claro, lenguaje sencillo y concluyente o precursor del informe final. Bueno, yo puedo decir, no, con eso hasta acá llego, pero hay que hacer un informe, se tiene que hacer un informe más amplio, que sería el informe final. Y constata hechos, no busca culpables. O sea, acá se trata de hechos, no se trata de decir esto se calculó mal, porque uno no sabe, no tiene esa información. El hecho nomás es lo que está ahí. ¿Para qué es útil? Para influenciar y controlar el desarrollo, el costo del informe final y de las actuaciones. ¿Qué se requiere del profesional encargado de la inspección? Que tenga una formación en construcción, obviamente, que tenga alguna formación en análisis estructural, que con lo que es el grado normal de ingeniería, en la mayoría de los casos uno puede salir airoso de esta situación. Y alguna formación en patología
en la construcción y para conocer lo que es un poco de las patologías en estructuras hormigonas. No, o sea, hoy en día hay muchísimas herramientas, o sea, es cuestión de buscar, de leer un poco y encontrar ahí la explicación. ¿Qué sí incluye el informe? La revisión de planos arquitectónicos, si es que hay, y también de planos estructurales. Una cuestión importante es controlar si el encofrado del proyecto es igual al encofrado construido. Normalmente el plano que te entregan como el plano de la estructura no es el plano de la obra. Uno se va y controla y ve que tiene más pilares o tiene menos pilares o tiene otro tipo de estructura. El estudio documental siempre es importante que se pueda contener la fecha de construcción, cuál era la normativa aplicable. ¿Entienden? O sea, eso, porque las normas van evolucionando y van cambiando a lo largo del tiempo, y entonces es importante saber, bueno, cuando eso se construyó era con tal norma, cuáles eran materiales usados, si es que se tiene esta información de las condiciones geotécnicas y si había planos del proyecto. ¿Qué no incluye un informe preliminar? Y no incluye cálculos estructurales, solamente incluye cálculos así muy sencillos, tipo, bueno, hago por área de influencia, determino la carga de, bueno, ya así aproximado, con una capacidad del pilar a compresión, cuestiones así muy elementales básicas, ¿no? Cálculos estructurales profundos. No incluye ningún ensayo de caracterización, porque eso va a venir en un estudio, en un informe ya detallado. Ahí, el informe preliminar, no. Tampoco no incluye ningún tipo de proyecto, ni de rehabilitación, ni refuerzo. Y es importante esto, que sacar cuáles son los sectores no inspeccionados y cuáles fueron las limitaciones de la inspección visual. O sea, yo tengo acá por el tipo de cielo raso, me dicen, bueno, yo te voy a, solamente vas a poder inspeccionar, vamos a sacar los ductos de aire acondicionado por donde sale el aire y ahí vas a poder inspeccionar. Y no tengo demasiado muchos puntos de inspección. Entonces, yo tengo que poner esa limitación en mi inspección, que yo pude acceder hasta cierto punto. Yo pude acceder hasta cierto punto, no tuve el acceso a toda la estructura. Es distinto que si esta estructura no tuviese cielo raso y yo tengo acceso a toda la estructura para inspeccionar, a que si solamente me sacan algunos lugares puntuales para poder inspeccionar. A eso se refiere. Y de repente pudiese haber zonas que no hay posibilidad de acceso por alguna razón. Bueno, se tiene que inspeccionar algo y ahí vive alguien que no dejó que se entre en su casa a inspeccionar y bueno. Bueno, el hecho de que una estructura con un diseño inadecuado no muestre daño no significa que bajo ciertas condiciones de carga, ya sea gradiente de temperatura, viento, lluvia, seguirá teniendo un comportamiento satisfactorio, porque esa es una de los principales cuestionamientos cuando ustedes entregan un informe. Alguien te dice, no puede ser, hace 20 años está y está en pie. Luego tu informe dice que esto no está en condiciones. Y sí, porque no se dio nomás la condición de que justo le agarró, le pegó un viento determinado y por eso eso también, porque vos calculás o en el análisis encontrar una serie de deficiencias que te dice que eso no tiene capacidad de resistir. Entonces uno está obligado a mencionar eso, no porque eso está 20 años en pie, quiere decir que ya estaba asegurado. Ahí le desafío a los estudiantes que busquen un caso que se llama Areia Branca en portugués. Este fue un edificio que después de 28 años se cayó en Brasil.
colapsó y se cayó. Entonces, porque a veces la gente cree que, no, si ya tiene 20 años y no muestran nada, entonces ¿qué es lo que va a pasar? No. Ese fue un edificio y generó toda una revolución en Brasil, de toda una serie de cambios que se hicieron en las inspecciones de las estructuras. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El examen visual de los defectos tenemos que poder diferenciar por la tipología, la gravedad. Si ya se hizo algún refuerzo adicional, a veces uno se va a inspeccionar la estructura y ya se da cuenta que se le agregaron 2 pilares ahí al lado, entonces quiere decir que algo habrá pasado en su momento que por eso ya o se le estaba sentando y planteaban hacer algunos pilares, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas? Y si hay algunos daños que pudieron haber sido causados ya por accidentes, ¿verdad? Y con eso entonces quiero cerrar, no sin antes decirles que, escuchándole acá lo que estaba hablando Fede y los profesores también, yo les insto a todos los estudiantes a que hagan una maestría. O sea, nuestro país necesita a gritos profesionales ingenieros y profesionales ingenieros con posgrado muchísimo. Es triste ver el proyecto del Ministerio de Obras Públicas, donde viene financiamiento internacional y donde ya está estipulado que la fiscalización tiene que tener, dentro de la fiscalización tiene que haber un especialista, por ejemplo, sanitario, que tenga, dependiendo del proyecto, que tenga una maestría en ingeniería sanitaria, o que tenga un doctorado en la parte de ingeniería sanitaria. En la parte de puentes, es la misma cuestión en función al tamaño del proyecto que pedía maestría, doctorado. Y decía yo que es triste ver que al final todos esos puestos son tomados por colegas que vienen del extranjero, porque a nivel local no se cuenta con la cantidad suficiente de profesionales con posgrado. Entonces, a todos los jóvenes que están ahora terminando, yo les garantizo que es un buen negocio estudiar. Es un buen negocio estudiar porque este país tiene que hacerse muchísimo todavía. Hay muchísima obra sanitaria que se tiene que hacer y hay poquísima gente con especialización y que cada vez no es por exigencia de los préstamos que te piden que dentro del proyecto tengas un posgrado. Y sepan que en los procesos de evaluación, cuando ustedes tienen una maestría, aunque sean jóvenes, le equivale a 5 años de experiencia. Entonces, es una cuestión de que vale la pena que sigan estudiando, porque yo les aseguro que en el futuro van a tener mucho. Muchas gracias.